Eu quero invitar-los a abrir suas Bíblias em 2 a Timoteo, capítulo 2. 2 a Timoteo, capítulo 2. E vamos a ler solamente um versículo, solamente quero usar este versículo como introdução. 2 a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces existe aquí un principio para aquellos que desean trabajar en la obra del Señor y para aquellos que desean anunciar, predicar, enseñar o ministrar la palabra de Dios. Y la orientación bíblica para esto es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo quisiera así brevemente dar algunas pautas. Una de las primeras cosas, y obviamente siempre debe, insisto en esto, debe existir una dependencia, en primer lugar, del Espíritu de Dios. Es necesario que todo aquel que vaya a predicar, pues tenga una dependencia necesaria de la actuación del Espíritu de Dios. No podemos hacer aquello que proviene de Dios sin tener una dependencia de Dios. Entonces, en primer lugar, es necesario saber y aprender que necesitamos depender de Dios, depender de la ayuda del Espíritu Santo, para que aquello que hagamos o hayamos de hacer realmente proceda de parte del Señor. Entonces, en primer lugar, lo que necesitamos es una dependencia del Espíritu Santo. Eso, digamos que es una necesidad general, pero también aquellos que van a anunciar y predicar la palabra de Dios, pues necesitan dependencia del Señor. Ahora, ¿qué debo hacer cuando me toca a mí predicar? Estamos hablando aquí de aquella predicación que hacemos desde el púlpito, ¿no? En los días que nos toca predicar. Entonces, si fuiste designado para predicar, estas quizás sean algunas pautas importantes a observar. Quisiéramos aquí hablar de ellas para que podamos mejorar quizás, y quizás me incluyo yo también en estas pautas, para que podamos mejorar nuestra predicación. Primeramente, vamos a la primera parte, que es aquella que nos toca predicar. Estamos aquí en el púlpito. Lo que primero que tenemos que hacer es identificarnos, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo? Principalmente si nosotros estamos en un lugar que no nos conocen, ¿no? Porque es claro, si estamos en un lugar donde ya somos conocidos, parece que esto no tenga la máxima importancia, pero de todos modos sería importante tener en consideración la necesidad de hacernos presentes, es decir, quiénes somos nosotros, ¿no? Porque si vamos a un lugar diferente que no nos conocen, tenemos que ser los primeros a presentar, somos tal y tal persona, ¿no? E identificarnos a la gente. Entonces, vamos a ver que esta es una cosa, digamos así, importante. Es decir, voy a hacer mi presentación, quién soy yo, ¿no? Principalmente se va a un lugar diferente, un lugar distinto de la iglesia local en que la gente te conoce. Pero allá, si estás invitado a ir a otro lugar, entonces es importante que te identifiques, ¿no? Que nos identifiquemos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, dentro de este mismo parámetro, de esta misma parte que estamos hablando aquí de la identificación, es decir, quién yo soy, estoy aún por iniciar el mensaje. Ahí, ustedes saben que a veces al llegar a un cierto ambiente hay cierta dificultad de
compactarnos con la gente, ¿no? De compactarnos con la gente, de que la gente se sienta al gusto, digamos así, tranquila, que la gente no se sienta como que ansiosa, ¿no? Entonces, hay una cosa que debemos hacer para que la gente se sienta más habituada, más tranquila. Hay una cosa que se nombra, ¿no? El quebra-hielo. ¿Sabe qué es esto, no? Es como hacer con que la gente se sienta tranquila con nuestra presencia. Entonces, de repente decir alguna cosa equilibradamente, no se trata de chistes, de cosas graciosas. Tenemos que ser cautelosos en ese momento de la apertura para que podamos llegar a la gente y la gente esté con aquel ánimo, ¿no? Aquel ánimo de escuchar el mensaje luego después que empecemos a presentarnos y a esta tarea, ¿no? Esta parte del rompehielo, para que así seamos bien receptivos para con la gente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esta es una de las primeras cosas. Segundo, estar confiados en aquello que vamos a hacer. Es importante eso, ¿sabe por qué? Porque la gente a veces percibe nuestra inseguridad. Cuando pasamos aquí y nos tocare hablar, a veces la gente percibe nuestra inseguridad. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos confianza, estemos seguros, ¿no? Estemos bien seguros de lo que vamos a hacer. Y para eso es necesario que aquel tema que nos haya tocado enseñar y que nos hemos preparado, nos preparemos realmente bien, ¿cierto? Si es necesario examinar una vez, otra vez, leer, estudiar, analizar, para que nosotros mismos tengamos confianza de que lo que vamos a hablar esté de acuerdo con aquello que está en la Escritura. Entonces, es bueno una buena preparación, ¿no? Es bueno una buena preparación, es decir, estar bien preparados, meditar, leer con profundidad, escudriñar la Escritura, conocer bien el tema de lo cual vamos a hablar. Esto es importante, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando pasemos nosotros mismos estemos confiados, ¿no? Estemos confiados y después no vamos a estar titubeando, y ahora pues como la inseguridad entonces se refleja y la gente va a percibir que estamos medio desubicados, ¿no? Entonces una buena preparación es importante. Dentro de ese aspecto del mensaje que estamos hablando y el momento en que estamos ahí ministrando a la gente, hay algunas cosas que debemos analizar, ¿no? Que debemos analizar. Yo les voy aquí a pasar a algunas de las cosas que es importante evitar. Evitar en el momento en que estemos hablando a la gente. Vamos a ver. Malos hábitos que a veces tenemos, ¿no? Y yo quisiera nombrar algunos así rápidamente. Por ejemplo, la incomodidad que a veces tenemos. De repente, por la falta de preparación, estamos incómodos y a veces empezamos a manos en los bolsillos, es hombres, ¿no? Esto no es adecuado para quien está predicando. Predicar con las manos en los bolsillos es una demostración de que la persona no está plenamente segura, ¿no? Entonces, evitar estas cosas, evitar rascarse las manos en el bolsillo, evitar de ponerse sobre el púlpito, ¿cierto? Estos hábitos de ponerse sobre el púlpito, eso siempre va a demostrar que no estamos plenamente preparados o seguros. Nuestras manos deben estar libres, ¿cierto? No debemos apoyarnos sobre el púlpito y hablar de esta manera, porque la gente va a demostrar que va a sentir que no estamos muy seguros ahí por ahí.
Entonces, algunas cositas que debemos evitar, ¿no? Entre otras cosas que yo quisiera hablar, quizás añadir aquí, es las repeticiones de algunas palabras. Ser repetitivos en algunas palabras, ¿no? Como predicadores debemos evitar las repeticiones, digamos así, continuas, como estas: mis amados hermanos, mis amados hermanos, mis amados hermanos. Y a veces esto es repetitivo en cada pequeña oración que hacemos. Al final, mis amados hermanos. Entonces, tratar de evitar ese tipo de repetición continua. Todas unas cositas que debemos evitar, ¿no? De ese modo, le vamos a estar demostrando entonces confianza a la gente. Otra cosa importante es la manera de presentarnos, ¿no? La manera de presentarnos. Hablo tanto del aspecto estilo, como nos presentamos para el mensaje que nos toca. Sabemos que hay una cosa que debemos tomar en consideración, que para cada ambiente hay una manera en la cual es importante que una persona se presente. No es lo mismo estar en un partido de fútbol que estar detrás de un púlpito. No vamos a estar en un partido de fútbol vestidos con terno y corbata, ¿no? Porque este tipo de traje no es adecuado para aquel momento. Pero tampoco podemos estar detrás de un púlpito vestido con ropa deportiva, porque el ambiente no es adecuado para esto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que debe haber un equilibrio en la forma en que nos presentemos, tanto mujeres como hombres. Sabemos que aquí tenemos cierta cautela en nuestra forma de vestir, pero siempre es bueno tener en mente que es necesario presentarnos adecuadamente. Sea con un terno, con corbata, con saco, sea una forma más casual, pero siempre tenemos que presentarnos de forma adecuada, de forma equilibrada, de forma correcta, ¿no es cierto? Sea hombre o sea mujeres. Y es importante considerar quizás alguna cosa que a veces no consideramos tanto hombres como mujeres, es nuestra presentación en cuanto a nuestra higiene. Está bien limpia, es decir, la ropa siempre bien presentada. No es necesario que sea la ropa más cara y la mejor que haya en el mercado, pero es saber que debemos estar bien preparados, bien equilibrados, con buena higiene también, ¿no es cierto? Otra cosa, quizás el cuarta observación, cuarto punto. En cuanto a la oratoria, ¿qué es la oratoria? La oratoria es la manera en que nos expresamos con nuestra forma de hablar. Hay a veces cursos de oratoria que enseñan cómo uno hablar, cómo uno llegar a la gente, ¿no es cierto? Es importante que nosotros también como predicadores tengamos una buena oratoria. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver entonces. Ser bien educados. Primeramente tenemos que tratar bien a la gente, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que debemos considerar. Pero hablo también en el sentido de preparación, es decir, cómo vamos nosotros llegar a la gente, de qué forma nos vamos a expresar a la gente. Voy a dar aquí algunas pautas así rápidamente. Cuando hablemos, debemos ser pausados en esta manera de hablar. No ser ametralladoras, pero tampoco ser, ¿qué ejemplo podría usar? Una tortuga. Entonces, nuestra forma de hablar debe ser equilibrada. Hablar de forma que la gente pueda entendernos.
Eso se dice hablar pausadamente. No puedo hablar demasiadamente rápido, porque la gente de repente no me va a entender. Pero no puedo hablar también demasiadamente lento, porque la gente se va a aburrir. Entonces tengo que tener una forma equilibrada de hablar. Esta es una primera pauta en ese sentido de la oratoria. Segundo, en cuanto a eso, también va a depender lo siguiente. ¿Estoy usando micrófono o no estoy usando micrófono? Dependiendo de la ocasión. Si no es necesario el uso del micrófono, vamos a ver de esta manera. Yo tengo que hablar de forma que toda la gente que esté en aquel ambiente me pueda escuchar. Pero no puedo hablar demasiadamente fuerte también, porque aquellos que están primero se van a sentir afectados. Pero no puedo hablar demasiadamente bajo, porque aquellos que están allá atrás no me van a escuchar. Entonces tengo que tratar de hablar de una forma equilibrada, que la gente que está aquí me pueda oír y entender perfectamente, pero que los que estén allá atrás también me puedan entender. Y si hablo con micrófono, bueno, la valencia es la misma. Solamente una cosa que quisiera hacer aquí presente también. Cuando hablemos con micrófono, tratemos de poner al micrófono en una distancia adecuada desde nuestra boca. Porque genera un problema si yo pongo demasiado lejos, mi voz no va a ser escuchada. Pero si me acerco demasiado, ¿sabe lo que va a pasar? Usted ya ha percibido estas cosas, que a veces el sonido se queda muy... Y a veces aquellos tuf. Y pasa que la gente no entiende. Se pasa con un sonido así de bulla, nada más, y no se entiende. Entonces el micrófono debe estar en una distancia también adecuada. Si estoy usando micrófono, si no estoy usando micrófono, ya les dije cómo debemos hacer, ¿no es cierto? También debe ser un tono de voz, como ya les dije, agradable, es decir, no puedo gritar, ¿no? Para que la gente no me... Pues si a veces estoy con micrófono, gritar, la gente está gritando mucho. Entonces siempre en este equilibrio, ¿no? Pasando a otra parte, ¿no? El punto número 5, quizá. Buena interpretación en la lectura. Leer adecuadamente, leer pausadamente, leer desde que la manera que yo lea sea entendido por la gente que me está escuchando. A veces sin necesidad de que la gente tenga a su mano la Biblia, porque hay gente que de repente no trae. O personas invitadas que entran y no tienen la Biblia a la mano. Pero si yo leo de tal manera que la gente no me comprende, entonces mi lectura fue inútil. Entonces yo tengo que saber leer adecuadamente. Es decir, respetando puntos, comas, puntos y punto y coma. De modo que la lectura sea práctica y sea entendible. Una mala lectura puede dar una mala interpretación. Si alguien lee mal una lectura que tiene un punto y coma y pasa por alto esto, a veces la interpretación del que escucha va a ser otra. Entonces es importante tomar en consideración y prepararnos para esto, para que en el momento que vayamos a leer, esta lectura sea entendible a la gente, ¿no? Respetando las puntuaciones.
¿no? Es una regla que tenemos que entender, ¿no? Esta lectura equilibrada, entendible, ¿no? Y es considerable quizás. Creo que ya hemos oído los cuentos. ¿Cuántos han oído cuentos aquí? Aquellos cuentos que se contaban y que aún se cuentan a los niños, ¿no? ¿Qué es un cuento? A veces cuando se cuenta un cuento a un niño, él no tiene en la mano la lectura, pero él está escuchando. Pero al tiempo que está escuchando, ¿qué está haciendo también cuando estamos contando el cuento? Está imaginando, ¿no es cierto?, aquello que se está contando. Nuestra lectura de la palabra debía ser de tal manera que la gente al escuchar también se imagine la ocasión. Suponga usted que estamos haciendo una lectura, para ser así simple, de la creación. Qué importante sería que al tiempo que estamos leyendo, de la manera que nos presentamos y nos expresamos, la gente al tiempo esté imaginando cómo fue todo eso, ¿no es cierto? Cómo sucedió, cómo Dios creó. Entonces, también es importante llevar a la gente a imaginarse la ocasión, porque a veces hacemos una lectura así muy rápida. La gente no va a tener tiempo para meditar ni siquiera en la lectura. Entonces pensemos en esto, es una... Punto número 6. Y aquí quizás sea una cosa muy importante pensar en esto también, nuestra actitud. Nuestra actitud, ¿no? Nuestro comportamiento. Porque lo que hablemos es aquello que nosotros debemos vivir. Para que la gente simplemente no sea oyente de alguien que habla pero que no se comporta como aquello que predica. Es importante que el que predica también viva aquello que está predicando. Para que la gente pueda realmente sacar provecho. Porque nosotros no hablamos para nosotros, hablamos para la gente. Y Dios puede hablar también a nosotros. ¿Cierto? Entonces el comportamiento es importante, ¿no? Quizás dos últimas cositas que también debemos tomar en consideración cuando predicamos son los gestos y movimientos de nuestro cuerpo. No debemos ser demasiadamente estáticos, pero también no movernos demasiado como para allá y para acá en un movimiento demasiadamente fuerte, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Es importante pensar en esto, que gesticularnos demasiado no es bueno, pero también ser demasiadamente estáticos no es correcto. Entonces deben haber movimientos de nuestras manos, porque a veces con nuestros movimientos expresamos aquello que estamos queriendo dar a entender a la gente. Entonces, mientras hablamos de lo que estemos hablando, de aquello que estemos hablando, es importante que también valgan nuestros movimientos. Que ellos no sean exagerados, pero que a través de nuestros gestos la gente entienda lo que nosotros queremos transmitir. Porque si hablamos de cosas así, muy impulsivas, pero estamos estáticos, entonces la gente no va a entender el mensaje que nosotros queremos transmitir. Entonces, es importante los gestos, los movimientos, ¿no? Una de las cosas que también debemos evitar es hacer, digamos, ¿cuál sería la palabra? Señalar a la gente.
¿no es cierto? Ver una persona, yo voy a hacerlo aquí para indicar simplemente, ¿no es cierto? Señalar. Estas cosas debemos evitar. No debemos señalar a las personas, o incluso yo iría un poquito más lejos, hacer nombramientos de hermanos que están dentro de la iglesia respecto a cierto asunto o determinada cosa que pasó. Si quisiéramos de repente por una causa de un testimonio específico, con la autorización de la persona pudiéramos hacer, pero no debemos hacer sin que la persona nos haya autorizado. Y más aún, no debemos nombrar terceros, personas que no están involucradas en nuestro medio. Hacer nombramientos de estas personas es muy peligroso. No debemos hacer ese tipo de cosas. Si quisiéramos, es mejor buscar una historia o algo relacionado, pero no hacer nombramientos de personas. Evitemos ese tipo de cosas, ¿no? Y último, todo mensaje tiene una conclusión, y dependiendo de aquel mensaje, siempre se debe hacer una invitación especial, sea para oración, sea un mensaje evangelístico, sea para que la gente reciba a Jesús como Salvador de su vida. Pero siempre debe haber una invitación al final, sea para un momento de oración, invitar a la gente a orar, a aquel momento, ¿no es cierto? Y hablar de la necesidad, dependiendo del mensaje, de que la gente necesita ser salvada por el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, son algunas pautas así bastante rápidas, ¿no?, que quisiera transmitir, así que la próxima vez que nos toque a nosotros predicar a usted, incluso vale para mí también, ¿no?, predicar, tengamos una noción general, porque aquí de poco en poco todos van a estar hablando, van a estar predicando, así que pensemos en esto.